بين أسد. حاشا لله حاشا لله أن يظلم هذا الطاغية كل أهل سوريا. Hace muy poco tiempo estuvimos recorriendo Siria, un maravilloso país que tuvimos la oportunidad de conocer, el cual hace pocos días dio mucho de qué hablar. La noticia del momento en el mundo es la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Las imágenes de celebración se viralizaron en las redes sociales y se extendieron más allá de las fronteras del país. Pero ¿qué es lo que está pasando en Siria? Voy a tratar de hablar del tema de la manera más clara y sencilla posible, para entender cómo nos afecta a nosotros lo que está pasando por allá y cómo luce el futuro del planeta gracias a la caída del régimen de Bashar al-Assad. Para entender lo que está pasando en Siria, primero debemos conocer y saber la ubicación geográfica tan importante que tiene este país, ya que está en un punto bastante estratégico que conecta al Mediterráneo con el Medio Oriente y a su vez conecta a África con Europa. Es un punto exacto de muchas y múltiples mezclas culturales y comerciales desde tiempos bíblicos. Así que Siria está en una posición geográfica hiperafortunada, pero a su vez está en el medio de la calentura. ¿Y por qué digo que Siria está en el medio de la calentura? Porque Siria conecta a Irán con el conflicto de Israel por medio de una ruta que ha visto pasar dineros y armamento de Irán hacia el Líbano para debilitar a Israel. ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver Siria con todo esto? ¿Qué tiene que ver Siria con Irán, con Israel, con el Líbano, con Hezbollah? Pues resulta que Irán utilizaba a Siria como un medio por el cual Irán le hacía llegar a Hezbollah dinero, armamento, municiones y todo el apoyo que necesitaban para seguir combatiendo a Israel. Haga de cuenta como la ruta de la seda de cientos de años atrás, solo que ya no es de seda sino de plomo. Y sin Siria, a Irán le queda muy difícil ejercer presión contra Israel. Sin ejercer poder sobre Israel, Irán se debilita. La caída del régimen de Bashar al-Assad es entonces un golpe bajo para el régimen de Ali Jamenei en Irán. Y sí, señores, esto puede considerarse también como una victoria para el pueblo israelí. Y ojo ahí, con cuidado, con cautela, porque Israel está cantando hoy una victoria, pero póngale cuidado, tienen que seguir alerta. Ahora, sin ese intermediario tan importante como lo era Siria bajo el mandato de Bashar al-Assad, a Irán le cuesta mucho trabajo enviarle el apoyo a Hezbollah. Así que no es de sorprenderse entonces que uno de los principales aliados de la dictadura de al-Assad en Siria, pues era Irán. Pero no, señores, no solo Irán estaba detrás de Siria, también estaban los rusos. Pero ¿qué tienen que ver ahora los rusos con todo esto? ¿Qué has hecho, Vladimir? Pues sí, señores, Rusia era el otro gran aliado importante del régimen en Siria, porque Rusia también tiene intereses muy importantes en la región, ya que los rusos tienen una base naval en el Mediterráneo, más precisamente en la ciudad de Tartus en Siria. Rusia le manda una platica al régimen de Bashar al-Assad y él a cambio le deja tener a los rusos una salida, un pie libre hacia el Mediterráneo, una transacción bastante lucrativa para ambas partes. Así que las costas del Mediterráneo sirio es un lugar demasiado importante para el señor Vladimir Putin, ya que para Rusia hacer presencia en el Mediterráneo es marcar la influencia de la soberanía rusa sobre el resto de Europa, o por lo menos su intento por intimidar a la OTAN. Y ya sabemos que la palabra soberanía es una palabra muy importante para el viejo Vlado. Es geht nicht um mich, es geht um Souveränität. Así que póngase a pensar usted por un segundo ser Siria y estar en el medio de dos conflictos tan importantes. Por un lado a Siria lo tienen los rusos agarrado de donde usted ya sabe, porque Rusia necesita seguir con su plan por invadir a Ucrania. Y por el otro lado tiene a los persas detrás de Israel pasando por sus tierras. Siria es entonces uno de los protagonistas más importantes de nuestra actualidad, porque si usted se pone a pensar, está en el medio de dos de los conflictos más influyentes de los últimos tiempos: la guerra de Ucrania con Rusia y la guerra de Israel contra todos los demás. Pero esa situación no es nada nuevo para los sirios. Siria está acostumbrada porque una vez más su posición geográfica es
tan afortunada y desafortunada al mismo tiempo, que desde tiempos de la Biblia se ha hablado de Siria y de sus conflictos a lo largo de la historia. Siria es conocida en el Antiguo Testamento de la Biblia como Aram y está involucrada en varias guerras y en varios conflictos desde aquel entonces, como por ejemplo el conflicto de Siria e Israel, cuando Eliseo profetizó que el rey de Israel vencería a Siria, revelando los movimientos del ejército sirio a los israelitas. Y en la Biblia se menciona a Siria más de 10 veces. Pero eso fue hace más de 2000 años. Volvamos entonces a la actualidad. Siria es ahora libre. Por lo menos eso es lo que se celebra y se festeja en las principales ciudades del país. Su dictadura por fin ha caído después de casi 50 años, lo cual son muy buenas noticias, finalmente, para un pueblo que yo tuve la oportunidad de conocer con mis propios ojos, de por fin liberarse de una dictadura sanguinaria y despiadada como la que estaban sometidos los pobres sirios. Uno de los éxodos más grandes e importantes de todos los tiempos. Más de 10 millones de sirios se han ido de su país por culpa de este régimen. Pero ¿quién era acaso este señor? Bashar al-Assad. ¿Por qué tenía tanto poder? ¿Quién era la figura detrás de la dictadura siria? Pues Bashar al-Assad es el hijo del antiguo dictador, su padre Hafez al-Assad, quien fue presidente de Siria por más de 30 años. Eso, sumado a los 24 años que llevaba su hijo en el poder, podemos decir que Siria lleva bajo el mismo mandato más de 50 años. Durante su mandato, el padre de Bashar consolidó su poder a través de una mezcla de represión violenta contra el pueblo, como bien lo aprendió a hacer su hijo después. Además, sumándole políticas regionales agresivas, como su posición frente al conflicto en el Líbano y los enfrentamientos contra Israel. Así que después llega el hijo, Bashar al-Assad, que al igual que su padre, ha gobernado de manera autoritaria. Y su gobierno ha estado marcado por la represión interna, especialmente durante la guerra civil siria, la guerra que comenzó en el 2011, en la cual vimos en la saga de videos sirios, que si usted no ha tenido la oportunidad de ver, le recomiendo que la vea. Esa la grabamos hace un par de meses atrás nada más. Esa guerra civil de Siria del 2011 fue un momento histórico recordado por todos los sirios como uno de los días en que el pueblo derramó más sangre y más lágrimas en las calles del país, por culpa, claramente, de la extrema mano dura de su dirigente. Y a lo largo de la historia, la dictadura siria ha recibido apoyo tanto de Rusia como de Irán, mientras que al mismo tiempo ha sido condenado por violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra por diversas organizaciones internacionales. Y entonces, ¿cómo un régimen tan poderoso, tan bien establecido en un país que lleva 50 años, puede caer, ¡puf!, de un día para otro así nomás? Y pues hermano, es que el poder de Bashar al-Assad en Siria dependía de los rusos por un lado y de los persas por otro lado, pero es que no era un poder independiente. Como esa vez, en el 2011, en la guerra civil siria, donde Bashar al-Assad casi que pierde el poder por un pelo, pero entró Rusia, Irán lo apoyaron y logró retomar el poder a punta de violencia. Y yo no sé si ustedes ven noticias o no, o si vieron los últimos ataques de Israel contra Hezbollah y los últimos episodios de esa guerra tan contundentes a favor de Israel. Israel logró eliminar a los líderes principales de Hezbollah, logró destruir sus bases más importantes, y esto de alguna forma debilitó la influencia de al-Assad en la región por la pérdida del respaldo militar que Hezbollah representaba. Y ahora, con la caída del régimen sirio, Hezbollah ahora sí que quedó más quieto que nunca. Por un lado los ataques de Israel y por el otro lado se le acabó el chorro, hermano. Y por otro lado, Rusia también se debilita porque pierde su base naval en el Mediterráneo, lo que reduce su influencia en Medio Oriente y su salida hacia Europa. Y esto pone a temblar a los grandes dictadores, no solo de la región, sino del planeta, porque queda demostrado que sí se puede. Si no, vea este video de un sirio que habla español y le manda un mensaje a Venezuela. Mi gente en Venezuela, ¿saben qué es eso? Es la bandera de Siria. Después de Siria es libre. ¿Saben qué significa libre? Prepárate, Maduro, ya su día está llegando. Vamos por la libertad, hasta el final. Así que esto que está pasando en Siria es una fuente de motivación y de inspiración para muchos otros países allá afuera y para grandes grupos de opositores en el planeta entero.
pero sobre todo grupos opositores en Rusia, que podrían llevar al país a una guerra civil. Porque Putin no se enfrenta solo a Ucrania, sino al riesgo constante de tener una guerra civil proveniente de varios de los oblasts que componen a la madre Rusia y que no están de acuerdo y no están contentos con el mandato prolongado del señor Vladimir Putin. Y todo esto también podría empeorar la situación en el Líbano, donde Hezbollah tiene presencia y no están muy contentos en estos momentos que digamos. La oposición que se tomó al país no son los mejores amigos de Israel tampoco. Son un grupo llamado Hayat Tahrir al-Sham, una organización islámica afiliados en su momento con el grupo Al-Qaeda, pro-Palestina, por ende, bastante lejos de simpatizar con Israel. Pero desde que se subieron al poder, han liberado presos políticos en Siria, parece que el panorama en el país está cambiando y han dicho en fuentes oficiales del grupo que quieren hacer las cosas bien por el desarrollo y la prosperidad de Siria, entablando lazos de amistad con sus vecinos por la paz, lo cual de alguna forma involucra a Israel. ¿Será que el poder en Siria pasó de estar en manos de Guatemala para Guatepeor? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y nosotros qué? ¿A nosotros cómo nos afecta? Usted que está viendo este video, por allá en la cima de las montañas de Ráquira, acompañado de una buena vaca, 5 gallinas con su buena ruana y aguapanela con queso en la mano. Pues antes de que se vean las consecuencias de este conflicto y de este nuevo giro que ha dado la actualidad política del mundo en nuestros países, seguramente se comenzará a ver poco a poco en países aledaños de la región. Y de pronto, rápidamente, ojalá que no en algunos países europeos. Porque en Europa ya se han visto en el tiempo ataques e influencias de grupos terroristas como el ISIS. Porque el colapso en Siria podría reactivarlos aprovechando el caos en la región y la inestabilidad en un país tan importante para todos. No sería de sorprendernos que en los próximos días escuchemos noticias de Israel contra Hezbollah o de Hezbollah contra Israel o Irán metido ahí en esa sopa y viceversa. Porque Israel hoy está celebrando la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, pero no puede bajar la guardia porque sus enemigos están más débiles, sí, pero siguen con vida y ahorita están temerosos. Tienen miedo, están más débiles, están asustados, pero también están alerta y están atentos porque así, en este momento, se encuentren más débiles, siguen teniendo un inmenso poder.